Las masacres durante las cruzadas son la primera gran ola de violencia asesina contra las comunidades judías de Europa. A partir de los siglos XII y XIII, la situación general de los judíos se transformó, pasando a una posición de inferioridad y estigmatización. A partir de entonces, los judíos pasaron a ser considerados los siervos del mal y se convirtieron en la explicación de los problemas del mundo. A partir del siglo XI, el cristianismo occidental intenta evangelizar a la mayor cantidad de personas posible. Al mismo tiempo, la Iglesia busca afirmar su poder en el ámbito público, transformando todo el panorama. A partir de los siglos XII y XIII, el cristianismo se extendió rápidamente y cubrió toda la Europa latina con iglesias y abadías. Estamos ante una revolución arquitectónica y artística. Un monje escribió en una crónica del año 1030 que parecía como si toda Europa estuviera cubierta por un manto blanco de iglesias. Las ciudades y los líderes de la iglesia no hacían más que construir nuevas catedrales. Las iglesias se hacían más grandes y se las decoraba con pinturas más elaboradas. A principios del siglo XIII, el cristianismo se extendía por un amplio territorio, dominado por el Papa Inocencio III como el poder espiritual. Inocencio III, cabeza de la institución más poderosa de la Edad Media, quería seguir fortaleciendo el poder de la Iglesia frente a los monarcas europeos. En 1215 convocó el Concilio de Letrán, que reunió a 1500 obispos y cardenales de todos los rincones de la esfera de influencia cristiana, que tomaron posición sobre todos los temas políticos del momento. Para asegurarse el favor de la población, el Papa quería centralizar el discurso religioso. La cercanía que aún existía entre judíos y cristianos le preocupaba. Para él, representaba una amenaza. Antes del año 1000, al ver a una persona no podías saber si era judía o no. Los judíos no se veían diferentes a los cristianos. Vestían la misma ropa, nadie se cubría la cabeza y todos iban bien afeitados. No había diferencias. Los judíos hablaban el idioma local y vestían exactamente como los demás. No los podías identificar por su aspecto exterior. Cristianos y judíos se mezclaban libremente entre sí, se casaban entre sí, y un cristiano podía ser enterrado en un cementerio judío, lo que era una gran amenaza para los cristianos. Nadie se definía a sí mismo como judío o cristiano, eso lo hacían los demás. Había que hacer visibles a los judíos para poder identificarlos como enemigos y como un elemento reprobable de la sociedad. En la vida cotidiana, no había diferencia entre judíos y cristianos. Sin embargo, el cristianismo logró crear esa diferencia. De pronto surgieron identificadores visuales, una iconografía y símbolos inequívocos que representaban a los judíos. Se puede observar cómo los judíos poco a poco se empiezan a poder distinguir visualmente en el arte cristiano. Primero se los representa con los llamados gorros de judío. Luego se los pinta con menor altura y con un color de piel más oscuro. Uno de los rasgos físicos que hoy muchos consideran inconfundible de los judíos y algunos incluso consideran connatural es la llamada nariz judía o nariz aguileña. Sin embargo, antes del año 1160, nadie en ningún lugar asociaba a los judíos con ninguna forma típica de nariz. Yo quería averiguar cuándo y dónde surgió esa idea. Y en el Louvre de París me topé con un importante descubrimiento. En la tapa de una cajita que quizá fuera alguna vez un relicario, se representaba a Jesús crucificado.
En la escena se ve a un judío con una gran nariz aguileña que aparta la mirada de Cristo. Esta primera representación conocida de un judío con nariz aguileña data del año 1170 y procede de Alemania, de la zona de Colonia. Imagen tras imagen, la nariz aguileña mutó a lo largo de las décadas hasta convertirse en un rasgo identificativo de los judíos en el arte medieval. Esa nariz grande les da una apariencia animal y pretende indicar su carácter supuestamente negativo, malvado y diabólico. También es una forma de burlarse de ellos por su enorme nariz curva. El arte no refleja necesariamente la realidad, también crea patrones de pensamiento. De hecho, los judíos eran representados con gorros judíos antes de que empezaran a usarlos. El Papa Inocencio III quería que la diferenciación entre judíos y cristianos fuera más allá de la iconografía. Así, al final del Concilio de Letrán, se declaró a favor de una clara separación entre judíos y cristianos en el ámbito público. Dio instrucciones a los cardenales presentes para que hicieran llegar a los gobernantes de los reinos cristianos su llamamiento a que obligaran a los judíos a llevar una marca distintiva en su ropa. Los monarcas, sin embargo, ignoraron los deseos del Papa. Aún no se habían dado cuenta de cuánto podía consolidar su poder una alianza con la Iglesia. Las leyes eclesiásticas tuvieron cada vez más peso a medida que a los príncipes y emperadores les importaba más ser percibidos como los gobernantes del cristianismo. La legitimación del poder de los monarcas por una autoridad divina tuvo un papel muy importante. Un gobernante en principio podía ser depuesto. Podías rebelarte contra él. La gente podía negarse a aceptar sus órdenes y decidir que preferirían tener otro gobernante. Sin embargo, en el momento en el que el poder real pasó a representar la palabra de Dios, eso ya no era posible, porque nadie podía rebelarse contra Dios. París, 1249. El primero en seguir la lógica de la alianza entre el poder eclesiástico y el secular y doblegarse a las exigencias del Papa Inocencio III fue el francés Luis IX, conocido como el Santo. Así, mandó confiscar y quemar todas las copias de un libro que contenía discusiones sobre la Biblia hebrea escritas por eruditos y rabinos, el Talmud. El motivo era que supuestamente en el Talmud se difamaba a Jesús y se instaba a los judíos a hacer sacrificios humanos. Para aclarar esta cuestión, Luis el Santo organizó un debate público entre judíos y cristianos, la disputa del Talmud de París. El rabino parisino, Yehiel, representó el judaísmo. Su oponente, Nicolás Donin, un antiguo alumno suyo, era un converso. Yehiel escribió sobre el acontecimiento. Ustedes dicen que Jesús debería arder en el infierno. Nunca se pronunció una condena así contra Jesús o esas palabras semejantes. Los judíos fueron declarados culpables a pesar de la oposición de varios obispos. Se quemaron solemnemente 24 carros cargados de ejemplares del Talmud, en presencia del clero y de una gran multitud. El Papa felicitó a Luis IX por su decisión. Se había logrado el objetivo de afirmar al mismo tiempo el poder religioso y real. Las cosas estaban cambiando para los judíos. 25 años después, Luis el Santo fue más allá de su política antijudía. Aplicó el llamamiento del Concilio de Letrán y separó a los judíos de los cristianos en el espacio público. Ordenó que los judíos llevasen a la vista un círculo amarillo en su vestimenta. El amarillo era considerado el color del diablo. Esta política antijudía fue imitada por otros reinos. El distintivo amarillo se implantó también en Italia y el gorro judío en Alemania. En Inglaterra, los judíos tenían que portar 2 franjas blancas. Se introdujeron restricciones a su libertad de reunión. Cada vez más, se vieron forzados a vivir en barrios separados. Se anticipaban los futuros guetos. Se les prohibió poseer propiedades y portar armas.
En muchos reinos europeos ya no tenían acceso a la mayoría de los oficios. Entre los pocos trabajos que todavía se les permitía practicar a los judíos estaba el de prestamistas y el recaudador de impuestos, ocupaciones impopulares que a menudo están prohibidas para los cristianos porque se consideraban impuras. Los judíos representaban una minoría que actuaba como intermediaria entre los acaudalados y los marginados, los gobernantes y los gobernados. Realizaban una serie de funciones que los príncipes no querían confiar a la gente común, por lo que eran bastante útiles. Los gobernantes crean una especie de casta separada. Legalmente, los judíos son esclavos y deben desempeñar tareas rechazadas por la sociedad, pero que aumentan el poder de los reyes. Inglaterra fue uno de los primeros estados en los que a los judíos se les asignaron estas tareas. En Inglaterra, varios cientos de judíos trabajaban como prestamistas o recaudadores de impuestos. Pero aunque solo practicaron estas actividades durante unos 200 años, esto dio forma a una idea sobre el judaísmo que ha persistido durante siglos. Una pequeña minoría de judíos alcanzó cierta posición social. Al hacerse público este hecho, los judíos fueron acusados colectivamente de acumular riquezas y de sufrir una codicia patológica. La caricatura antijudía más antigua se encuentra en un recibo de impuestos de 1233, procedente de la Cámara del Tesoro del Rey de Inglaterra. El dibujo representa al prestamista Mose Moke y a su prometida, Abigail. Es en esa época cuando aparece el cliché que relaciona a los judíos con el dinero. Desde hace siglos, persiste como el más insistente de los prejuicios antisemitas. Esta situación también creó mucho resentimiento hacia los judíos como grupo. Eran considerados los chupasangres de los príncipes. Ello condujo a los primeros ataques violentos contra los judíos. En 1190, la ira crecía en la ciudad de York, en el norte de Inglaterra. Se acusaba a la corona de cobrar demasiados impuestos y de fijar tipos de interés demasiado altos para los préstamos. El 16 de marzo de 1190, mientras el rey Ricardo I estaba en las cruzadas, una turba se lanzó contra los judíos y sus propiedades. Estos se refugiaron en una torre del Palacio Real. El sheriff tenía órdenes del rey de proteger a los judíos, pero fracasó. La turba incendió la torre. Murieron alrededor de 200 judíos. Esta masacre a veces se señala como el primer pogromo de judíos desde las cruzadas de la década de 1090. Estos disturbios nos muestran muchos aspectos de la lógica de la violencia antisemita y antijudía. En muchas sociedades donde los judíos son considerados agentes del poder, y en vez de atacar a quienes están en el poder, se ataca a los judíos. La violencia antijudía es a menudo una protesta contra el poder. En opinión de muchos cristianos, el poder real y los judíos se habían unido para esclavizarlos. Sabemos que los perpetradores de la masacre de York no eran campesinos ni gente pobre, sino en su mayoría nobles. Quemaron y mataron a los judíos. Después entraron en la Cámara del Tesoro, donde se guardaban los registros de los préstamos reales para quemarlos. De modo que sus motivos eran de naturaleza económica. La religión sirvió de pretexto. Los judíos regresaron a York, pero en adelante vivieron fuera de la ciudad.
Al mismo tiempo, muchas comunidades judías de Europa perdían su papel como mediadoras entre Oriente y Occidente. A nivel religioso, los cristianos eran intocables y habían expandido su influencia con bastiones prácticamente en todas partes. Comercialmente, cada vez necesitaban menos a los judíos. Los judíos, que antes eran muy útiles, se volvieron prácticamente superfluos, ya no eran necesarios. Las tareas que los príncipes les habían encomendado a los judíos fueron asumidas cada vez más por italianos, flamencos y finalmente también por ciudadanos franceses. Como resultado, los judíos ya no eran ni siquiera una fuente de ingresos. Entonces, los reyes podían hacerle un favor a la iglesia y expulsarlos. En 1290, los judíos son expulsados del Reino de Inglaterra. Este decreto sienta un precedente en el resto del continente. En las décadas siguientes, los judíos son expulsados oficialmente del Reino de Francia y de las ciudades alemanas. Cientos de miles de judíos franceses son expropiados y acaban en las calles. Se marchan a España, Holanda y Europa del Este. Durante 4 siglos prácticamente no hubo judíos en gran parte de Europa. En Francia solo quedaban unos pocos miles en algunas regiones. Durante varios siglos, prácticamente en gran parte de Europa no había judíos. Sin embargo, aparecían en representaciones de la pasión, en la teología, en la filosofía y en textos legales sin que estas representaciones tuvieran que ver con los judíos reales. Cien años después de la expulsión de los judíos de Francia, el pintor Canavesio recibió el encargo de pintar la capilla de Notre-Dame de Fontaine en los Alpes marítimos franceses. Canavesio convierte a Judas en el padre espiritual del mal. Lo representa como un hombre que no parece humano. Encarna el mal, ha vendido su alma representada por el niño al diablo. Su cara grotesca recuerda a las caricaturas antisemitas de finales del siglo XIX o de la época nazi. Se convierten en una enfermedad social. Los judíos pasan a ser una especie de espíritu. Por eso los judíos ya no son necesarios. A partir de ahora el mal es judío. E incluso en una sociedad sin judíos puede reactivarse ese espíritu. En Oberammergau, Baviera, llevan representando la pasión de Cristo 400 años. Hasta la década de 1990 se representaba aquí a los judíos con cuernos de diablo. 46 Jahre hat man an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Solo después de numerosas protestas se desechó esta puesta en escena. En la Europa del siglo XIV, la ausencia de judíos también condujo a la demonización de otros grupos de población. Toda sociedad necesita sus chivos expiatorios. Tras la expulsión de los judíos alcanzó su clímax la caza de brujas. Las mujeres y los judíos eran básicamente intercambiables. Las consecuencias eran siempre las mismas. El mal se proyectaba sobre un sector inferior de la población.
Las mujeres eran tan inferiores como los judíos. Las mujeres eran acusadas de las mismas cosas que los judíos, que tenían un pacto con el diablo o que celebraban el Shabbat. Estas mujeres también tenían que vestirse de manera similar a los judíos. Los gorros de bruja eran similares a los gorros que los judíos tenían que llevar en la Edad Media. Curiosamente, en regiones donde todavía había judíos, como en la península ibérica, apenas hubo casas de brujas. Por entonces en la península ibérica vivían cientos de miles de judíos. En ese momento, España era una de las pocas regiones europeas pobladas, tanto por cristianos como por judíos y musulmanes. En el siglo XIV, los reinos cristianos de la península ibérica ya se habían apoderado de la mayor parte de los territorios musulmanes. Aquí también los judíos transmitían conocimientos de la antigüedad clásica y de Oriente. Sin embargo, la sociedad española sentía una gran necesidad de unidad. La Iglesia quería lograr esto con la ayuda de la fe. Los reyes de Castilla y Aragón no querían expulsar a los útiles judíos. Sin embargo, para apaciguar la presión pública, intentaron invisibilizar a los judíos sin expulsarlos ni matarlos. Hacia fines del siglo XIV, se extendió la sensación de que esta coexistencia de varias culturas religiosas debía terminar y crear en su lugar una sociedad homogénea. En 1412, el predicador más influyente de Castilla, Vicente Ferrer, pronunció una serie de sermones públicos a los que debían asistir los judíos. Ferrer veía como su misión convertirlos al cristianismo. Sus palabras eran convincentes, pues en sus sermones denunciaba la violencia y las conversiones forzadas ocurridas en Sevilla unos 20 años antes durante un pogromo antijudío. Este motín que promovieron contra los judíos desagradó a Dios. Debemos sentir compasión por ellos, aún más porque Jesucristo era judío. Los apóstoles que conquistaron el mundo no portaban lanzas. Le dio protección a Noé. Génesis capítulo 6, versículo 8 dijo, y Dios favoreció a Noé. Los judíos sienten que deben convertirse, pero a cambio se les ofrece una integración total. Así que había una recompensa. Si se convierten al cristianismo, en la sociedad cristiana, todo estará abierto para ustedes. En otras palabras, puedes esperar convertirte en miembro de pleno derecho de la sociedad cristiana. Y esto es lo que pasó. Hubo una conversión en masa. Alrededor de una quinta parte de la comunidad judía mantuvo su fe. Sin embargo, todos los demás se convirtieron al cristianismo. En cierto sentido, el país logró su objetivo de convertir a los judíos en cristianos, pero ¿qué sucede cuando la conversión elimina la diferencia? Como se prometió, los judíos convertidos disfrutaban del estatus de nuevos cristianos. En pocas décadas, algunos de ellos alcanzaron puestos importantes en todos los ámbitos de la sociedad. Los conversos experimentaron un verdadero éxito logrando su integración, pero ese éxito también provocó una violenta reacción. Gracias a su conversión, algunos judíos lograron ocupar altos cargos en la iglesia. Un rabino, por ejemplo, se convirtió en obispo de Burgos y esto molestó a muchos cristianos. Al ser judío, había estado al final de la escala social y de repente estaba por encima de ellos. Por lo tanto, debían encontrar algo nuevo para marginar a los judíos. Precisamente cuando España había logrado convertir a tantos judíos y muchos conversos querían convertirse en verdaderos cristianos, España les negó el estatus de cristianos plenos.
De pronto, un judío siempre sería un judío. Básicamente, nunca podría convertirse en un buen cristiano. En 1449, Toledo, al igual que otras ciudades, aprobó una ley según la cual la sangre judía se consideraba impura. Todo cristiano de ascendencia judía, por cristiano que fuera, tenía sangre impura en las venas. La sangre de aquellos que habrían contribuido a la crucifixión de Cristo. Este edicto de pureza de sangre se considera la primera ley racial de la historia. La palabra inglesa race deriva de la palabra española raza. El concepto de raza se remonta al intento español de distinguir a los judíos de la población española cristiana. En las principales ciudades del reino, varias generaciones de cristianos nuevos son expulsadas de los cargos públicos y religiosos. A partir de entonces, todo aquel que quiera ocupar un puesto de poder deberá demostrar que no tiene ascendencia judía para acreditar su pureza de sangre. Se llevaba a cabo una investigación, principalmente en la región de origen y en la familia del solicitante, de modo que de repente se juzgaba a 7 u 8 generaciones. Bastaba que alguien recordara o fingiera recordar que el candidato tenía antepasados judíos para destruir su carrera para siempre. Los cristianos nuevos preocupaban a las autoridades eclesiásticas incluso más que los judíos, que no se convirtieron y por lo tanto eran más fáciles de identificar, sobre todo porque desde hacía un siglo existía una minoría entre los conversos, los marranos, que continuaban practicando algunos ritos en secreto. Esto se convirtió para la sociedad cristiana en un peligro aún mayor que la simple existencia de judíos dentro de los límites de la ciudad. Esto dio lugar a la Inquisición, que rastrearía a los cristianos que practicaban el judaísmo en secreto. En otros lugares, la Inquisición tenía la tarea de perseguir a los herejes. En la península ibérica, debía descubrir a los conversos que seguían practicando la religión judía. Todos conocemos la Inquisición. Creó una estructura burocrática enorme y gigantescos archivos dedicados a la búsqueda de judaizantes dentro de la población cristiana española. Salomón ben Verga, médico sevillano, narra. El inquisidor le dice al gobernador: si quieres saber dónde están tus falsos conversos que siguen celebrando en secreto las fiestas judías y el Shabbat, levanta la vista y mira las casas de las que nunca sale humo los sábados, ni siquiera cuando hace frío, porque los judíos no encienden ningún fuego ese día. La Inquisición colocó a todos bajo sospecha general. En 1481 encontró en Sevilla a sus primeras víctimas. Los 6 conversos más influyentes de la ciudad fueron quemados públicamente. Denuncias, confesiones bajo tortura, juicios amañados, quemas en la hoguera. La Inquisición se cobró miles de víctimas. Prácticamente ya no queda rastro en Sevilla de la vida judía de ese periodo. A principios de la década del 2000, fue descubierto el antiguo cementerio judío de la ciudad durante las obras de construcción de un estacionamiento. No se sabe qué sucedió con los cientos de tumbas. Solo queda una.
En 1492, el inquisidor general Torquemada disfrutaba de un creciente poder e instó a la corona española a imitar la política de Francia e Inglaterra de hacía 100 años y expulsar a los judíos. La pareja gobernante, Fernando e Isabel, parecen haberse resistido a la sugerencia de la Inquisición durante mucho tiempo, pero la conquista de Granada vuelve a barajar las cartas. El 2 de enero de 1492, los reyes católicos, Isabel y Fernando, entran en Granada. El último reino musulmán de la península ibérica se había rendido. España era ahora totalmente católica. El entusiasmo que esto despertó fue una especie de éxtasis. Y en este frenesí triunfal, la Inquisición volvió a tomar impulso. Ante este panorama, la pareja reinante en cierta manera bajó los brazos. En la Alhambra de Granada, los gobernantes católicos firmaban el edicto de expulsión de los judíos españoles. Los judíos se empeñan en atraer a sus creencias a los cristianos nuevos, en detrimento y daño de la santa fe católica. De modo que hemos llegado a la conclusión de que el único medio eficaz para detener estos males es la ruptura de todas las relaciones entre judíos y cristianos. Esto solo puede lograrse expulsándolos de nuestro reino. Casi 100.000 judíos tuvieron que abandonar España de forma precipitada. Salomón ben Verga, el joven médico de Sevilla, se encontraba entre los expulsados. En los barcos se desató una terrible plaga. Los pobres enfermos no sabían qué hacer. En los puertos de Italia, la gente no les permitía pisar tierra. Recibieron el permiso de entrar en el puerto de Génova. Sin embargo, en la escalinata, los habitantes de la ciudad fueron a su encuentro con un crucifijo en una mano y algo de pan en la otra, y les dijeron: si se arrodillan ante la cruz, aquí tienen pan. El canciller de la República de Génova escribía: estaban delgados, pálidos, con los ojos hundidos en las cuencas. Se los podría haber dado por muertos si aún no se movieran un poco. Muchos de ellos estaban medio muertos de hambre, especialmente los niños pequeños o los bebés. Quienes no podían pagar los gastos del viaje tenían que vender a sus hijos. Salomón ben Verga llegó finalmente a Portugal. Como todos los demás recién llegados, fue obligado a convertirse. Sin embargo, siguió practicando los ritos judíos en secreto. Salomón ben Verga terminó huyendo de Portugal al Imperio Otomano, donde podía practicar su religión abiertamente. Allí, inició un proyecto insólito. Quería escribir la historia del odio hacia los judíos desde sus orígenes, tratando de analizar las razones de tantos siglos de persecución. Dios no expresó tanta ira hacia ninguna otra nación. Si alguien recordara todas las grandes catástrofes que les han acontecido a los judíos desde la antigüedad, se sorprendería tanto que se preguntaría: ¿por qué tanto odio? Poco antes de morir terminó su libro La vara de Judá. Como él, miles de conversos forzados abandonaron Portugal para volver a vivir como judíos. Muchos marcharon a Ámsterdam, que recibió el apodo de Nueva Jerusalén. Aquí reinaba un clima de incomparable tolerancia. Un hijo de marranos portugueses se hizo las mismas preguntas que Ibn Verga, cuyos textos había estudiado. El joven filósofo Baruch de Spinoza también quería comprender cómo y por qué
La identidad judía había sobrevivido durante siglos a las persecuciones. La tesis de Spinoza es que el odio del que son víctimas los judíos los mantiene su resistencia. La existencia de los judíos se mantiene precisamente por el odio exterior. Él sabe de lo que habla porque la familia de su padre huyó de Portugal a finales del siglo XVI. Hasta cierto punto, Spinoza busca la integración de los judíos en el Estado liberal que imagina. Sus ideas, consideradas demasiado audaces y heréticas para su época, recibieron poca aceptación. Spinoza es incluso uno de los pocos judíos que fue excomulgado por sus planteamientos teológicos. Sin embargo, sus ideas al final han marcado a las sociedades modernas. Su influencia en la Ilustración francesa jugó un papel central en el destino de los judíos varios siglos después. En un lapso de 3 siglos, los judíos prácticamente habían desaparecido de gran parte de Europa debido a las numerosas expulsiones. Muchos encontraron refugio en el Mediterráneo, en los estados pontificios y en el Magreb, pero especialmente en el Imperio Otomano, que decidió acogerlos. Otros se asentaron en Europa del Este. En 1600, casi el 90% de los judíos europeos vivían en Polonia. Allí tenían mejores condiciones que en cualquier otro lugar de Europa. Los reyes polacos y la nobleza los necesitaban porque necesitaban comerciantes y artesanos. Esto pudo observarse, por ejemplo, en Oswiecim, más conocido como Auschwitz. El nombre en yiddish de Oswiecim o Auschwitz es Oshpitzin, que significa huésped. Hoy suena paradójico que antes de 1940 Auschwitz fuese conocido como un lugar acogedor para los judíos. En 1565, un nuncio papal viajó por Polonia. El cardenal Giovanni Comendone hizo una parada en Cracovia. Esto es lo que escribió. En estas regiones uno encuentra judíos en masa. Aquí no se los desprecia tanto como en otros lugares. No viven en condiciones de servidumbre, poseen tierras, comercian, estudian medicina y astronomía. No llevan ninguna identificación e incluso se les permite portar armas. En resumen, tienen todos los derechos. Se produjo un enorme desarrollo en todo lo que se conocía en Europa en ese momento. En los siglos XVI y XVII, Polonia se consideraba literalmente un paraíso para los judíos. Los reyes de Polonia otorgaron a las comunidades judías derechos y privilegios que nunca habían recibido en otros lugares. Surgieron así nuevas tradiciones religiosas y culturales. La mayoría de los judíos hablaban yiddish, un dialecto alemán con elementos hebreos y eslavos. Incluso en los shtetls, los pequeños pueblos judíos que tantas veces pinta Marc Chagall. A partir de entonces, Polonia es el centro mundial del judaísmo. Sin embargo, los prejuicios de Europa Occidental pronto llegaron también a estas regiones. Una gran parte de la gente asumió los viejos clichés en torno a los judíos. La asociación de los judíos con el dinero también se extendió en la cultura polaca. En un restaurante te pueden dar una imagen del llamado judío del dinero como recuerdo tras la comida y el polaco medio lo acepta. En su imaginación, los judíos siempre han sido gente que vende cosas a crédito. Así que, cuando vemos a un judío así, recordamos los viejos tiempos con una especie de melancolía tóxica.
A mediados del siglo XVII, un levantamiento popular desató una espiral de violencia. Los insurgentes se rebelaron contra la nobleza, pero primero mataron a los judíos. Los judíos polacos pasaron a estar en la diana. La imagen de los judíos empezó a cambiar entonces en Europa occidental. A fines del siglo XVII surgieron en Alemania y Francia nuevas corrientes de pensamiento que abogaban, en nombre de la razón, por los derechos humanos y la igualdad. Esto también replanteaba nuevamente la cuestión de los judíos. En París, los filósofos Rousseau y Diderot debatieron sobre la emancipación de los judíos. Esta cuestión no era fácil de resolver, porque significaba romper con prejuicios firmemente arraigados durante siglos. A pesar de las expulsiones de 300 años antes, en 1789 vivían en Francia unos 40.000 judíos. La mayoría en Alsacia y Lorena. Debemos recordar que el Reino de Francia, que los judíos oficialmente tenían prohibido vivir en Francia antes de la Revolución Francesa, era así desde Felipe IV. Se toleraba a los judíos, pero el permiso otorgado por el rey se mantenía o suprimía con el ascenso de cada nuevo monarca. En Alsacia y en la región del Mosela conformaban un proletariado agrícola. Se los trataba muy mal y la población los marginaba. Hablaban yiddish en lugar del francés de la corte. Estrasburgo era una ciudad prohibida para los judíos. Solo se les permitía entrar durante el día, llegaban por la mañana y tenían que partir por la noche. En la Catedral de Estrasburgo, todos los días a las 7 de la tarde, sonaba una trompeta para recordar a los judíos que abandonaran la ciudad. 2 o 3 judíos muy acaudalados que eran proveedores del ejército real tenían permiso de residencia, pero eso era la excepción. Desde la Edad Media existía un decreto según el cual los no cristianos no tenían derecho a residir en Francia. Eso era un problema con respecto a los judíos, porque había judíos en Francia. ¿Qué hacer entonces? En París, por ejemplo, una gran comunidad judía vivía sin derecho de residencia y sin embargo trabajaban, tenían sus redes comerciales, tenían cantinas kosher. ¿Qué hacer con una población que no tiene derecho de residencia, pero que está ahí? Para muchos contemporáneos, la Revolución Francesa fue absolutamente inexplicable. Francia parecía una sociedad estable. La jerarquía estamental parecía ser permanente y la monarquía estaba consolidada. Sin embargo, de pronto todo cambió. La toma de la Bastilla dio inicio a una ola de levantamientos en todo el país. En Versalles, los diputados establecieron una asamblea representativa, pese al veto del rey. El 26 de agosto de 1789, aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y una declaración de principios que postula la igualdad humana. Para el pueblo francés y los judíos era un cambio enorme y una importante señal de esperanza. La Asamblea decidió otorgar plenos derechos a muchas minorías. Los protestantes, los actores y los verdugos fueron integrados a la sociedad. Sin embargo, a los judíos se les negaba la ciudadanía.
Esto fue una gran decepción. Para los judíos fue un impacto que no le concedieran la plena ciudadanía. Aunque se aceptó que escribieran cartas de queja, fueron escuchados y hablaron en público. Berg presentó sus deseos ante la Asamblea Nacional. Isaac Berg era el vocero de los judíos de Lorena. Recibió el encargo de dirigirse a la Asamblea. Esto lo convertía en el primer judío en hablar ante los representantes de la nación. Cuando se presentó ante la tribuna, decenas de diputados abandonaron sus asientos. Aquí hay hombres que nos niegan derechos que tenemos todo el derecho de reclamar. Espero que podamos convencerlos de que su opinión ya no puede permitirse y que después de que la Asamblea haya aprobado los derechos humanos, sin distinción entre cristianos y judíos, ya no puede declarar lo contrario para los judíos. Que la población nos considere sus hermanos. En la Asamblea había diputados del Este que no querían saber nada de concederle plenos derechos civiles a los judíos. Además, el clero también estaba bien representado. ¿Cómo podría lograrse la emancipación de los judíos por una asamblea opuesta a esta medida? La cantidad de debates que giraron en torno a los judíos está más allá de lo que cualquiera pudiera imaginarse. Fueron alrededor de 30 durante la Revolución Francesa. Aunque los judíos constituían un porcentaje extremadamente pequeño de la población francesa. Eran unos 40.000 dentro de una población de 16 o 18 millones de habitantes. Pero simbólicamente el tema era importante. Entre los defensores de la emancipación judía se encontraba una de las principales figuras de la revolución, Maximilien Robespierre. El último día de la Asamblea Constituyente, Robespierre pronunció un discurso muy convincente y dijo: no hay problema, deberían ser franceses como todos nosotros. Se han dicho cosas infinitamente exageradas sobre los judíos, que a menudo contradicen la historia. Se les atribuyen vicios, prejuicios, sectarismo y egoísmo. Pero ¿a quién podemos atribuirle esto, sino a nuestra propia injusticia? Después de haberlos despojado de todos los honores, les devolvemos la felicidad, la patria y la virtud, otorgándoles la dignidad de seres humanos y de ciudadanos. También se debatía fuera de los muros de la Asamblea. Los judíos presentan peticiones y en las calles de París, numerosos periódicos hacían campaña a favor de ellos. El 27 de septiembre de 1791, poco antes de que la Asamblea anunciara su disolución, finalmente se les concedió la plena igualdad. Los judíos se convertían en ciudadanos. De un solo golpe, el pasado quedó archivado. Se eliminan todas las restricciones impuestas sobre ellos. No se les exige nada más. Se les permite conservar sus ritos y el Talmud. Se les permite comer kosher. Ahora son ciudadanos franceses. Este es, lógicamente, un punto de inflexión en la historia judía. Llenos de gratitud y emoción, se unían a la nación. Por primera vez en Europa, los judíos son reconocidos como ciudadanos de una gran nación y tienen el mismo acceso a los cargos públicos que los demás ciudadanos. Es difícil imaginar lo asombroso que era que un judío pudiese ser juez. Podía juzgar a los cristianos. Hasta entonces era inconcebible que un judío pudiera convertirse en soldado y estar al mando de cristianos como oficial. Eso no existía en otra parte de Europa. De ahí viene el dicho francés: feliz como un judío en Francia. Es decir, eran felices porque tenían las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos franceses.
De pronto un judío era igual que todos los demás. El sueño judío se hizo así realidad en Francia, pero solo allí. Con la revolución llegó la nueva esperanza. En toda Europa, los judíos empezaban a soñar con la igualdad y el final de la discriminación. Sin embargo, ciertos movimientos políticos y corrientes pseudocientíficas iban a agitar una nueva hostilidad hacia los judíos. Con ellos surgía un nuevo término cada vez más utilizado y aceptado: el antisemitismo.